Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el tema de cinemática. Ya revisamos la cinemática en coordenadas cilíndricas y ahora vamos a ver la cinemática en coordenadas esféricas. Entonces recuerden ustedes que las coordenadas esféricas se caracterizan de tres componentes. La componente R, que vendría siendo la magnitud del vector en el espacio tridimensional. Un ángulo phi, que es exactamente el mismo ángulo polar que, que utilizamos en coordenadas polares, el que se mide respecto al eje X positivo hasta que tope con el vector en R2, o bueno, en este caso la proyección del vector en el plano. Y el ángulo θ, que es un ángulo que se va a medir desde el eje Z positivo hasta topar con el vector. Aquí tenemos las transformaciones de cómo podemos pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces la x resulta ser el producto de el r por el seno de θ, ese θ de aquí, y el coseno de phi. Y resulta ser el producto de r por seno de θ, seno de phi, y z resulta ser r coseno de θ. Entonces con estas ecuaciones podemos pasar de un vector en esféricas a un vector en cartesianas. Sí, si estamos en esféricas, pues justamente lo que conocemos es r, θ y phi. Y mediante estas expresiones podemos conseguir x, y, z. Y ahora, si nosotros lo que tenemos son las coordenadas cartesianas, con estas ecuaciones podemos pasar a las coordenadas esféricas. ¿Sí? Dense cuenta que r no es más que la magnitud del vector r. ¿Sí? Phi, pues como les dije, pues es el ángulo que nos tomamos en las coordenadas polares, tangente inversa de y sobre x. Ahora, dependiendo de dónde se ubique esta proyección, de si por ejemplo esté en el primer cuadrante, estoy hablando de cuadrantes en el plano, si se ubica en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, pues de eso va a depender si a esta tangente inversa le tenemos que sumar un pi, un 2pi o nada. Y con esta fórmula podemos conocer el ángulo θ, la tangente inversa de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada sobre z. Entonces, ustedes ya saben que si tenemos nuestra posición en coordenadas cartesianas, pues esta posición la representamos mediante x en la dirección y en la dirección j y z en la dirección k. Y lo que vamos a hacer es tratar de definir cómo tendría que ser los vectores unitarios polares. Vamos a tratar de definir nuevamente un vector radial, un vector polar y un vector que le vamos a llamar azimutral. Entonces, utilizando las transformaciones de cartesianas a esféricas, el x sabemos que es r seno de θ, coseno de phi. El ya sabemos que es r seno de θ seno de phi. En la dirección j. Y la z sabemos que es r coseno de θ. En la dirección k. Como se pueden dar cuenta, tenemos r factor común. Entonces podemos factorizarlo. Nos quedaría seno de θ coseno de phi y aquí me estoy dando cuenta que se me pasó la dirección y más seno de θ seno de phi en j más coseno de θ en k. Entonces, este sigue siendo nuestro vector r. Pero nosotros buscamos un vector r, un vector radial unitario. Entonces esto va a ser el vector r dividido su magnitud.
Y el vector r dividido su magnitud, pues si dividimos todo esto entre la misma magnitud r, se nos va a cancelar y solamente nos va a quedar el seno de teta por el coseno de phi en la dirección y más el seno de teta por el seno de phi en j más el coseno de teta en la dirección k. Y esta expresión es lo que le vamos a llamar al vector unitario radial. Y lo voy a denotar como UR unitario. ¿De acuerdo? Entonces, este sería nuestro vector unitario en la dirección radial. Ahora necesitamos definir otros dos vectores en la dirección de teta y en la dirección de phi, y ambos pues tienen que ser unitarios. Entonces, para definir al unitario en la dirección de teta, vamos a utilizar una derivada parcial. Entonces, definimos al unitario en la dirección teta como la derivada parcial del unitario en la dirección radial respecto de teta. Entonces, hay que calcular esta derivada parcial. Si calculamos dicha derivada parcial, nos vamos a dar cuenta que obtenemos un coseno de teta, coseno de phi en la dirección y más un coseno de teta por un seno de phi en la dirección j menos un seno de teta en la dirección k. Y este sería nuestro vector unitario en la dirección de teta. Y de la misma manera, bueno, o más bien, de una manera parecida, vamos a definir el vector unitario en la dirección phi como 1 entre el seno de teta por la derivada parcial del unitario radial respecto de phi. Entonces primero tenemos que calcular esa derivada. Entonces la derivada parcial de UDR en la dirección de phi sería menos seno de teta, seno de phi en la dirección y más el seno de teta por el coseno de phi en la dirección j más y bueno, el coseno de teta pues ya va a permanecer. Bueno, noten que si esto lo derivamos respecto de phi obtenemos un 0. Entonces aquí no vamos a tener una componente en k. Entonces esta es nuestra derivada parcial respecto de phi. Pero ahora si nosotros dividimos entre el seno, llegaríamos a que el unitario en la dirección phi sería menos el seno de phi en la dirección y más el coseno de teta, el coseno de phi, perdón, en la dirección j. Y este sería nuestro vector unitario en la dirección de phi. Entonces estos van a ser nuestros vectores unitarios en coordenadas esféricas. Cualquier vector en coordenadas esféricas lo vamos a poder expresar como una combinación lineal de los vectores UR, Uθ y Uφ. Y estas ecuaciones que acabamos de sacar, bueno, estas expresiones, esta y esta,
son justamente las transformaciones de cómo podríamos pasar de los vectores canónicos cartesianos a los vectores unitarios en esféricas, ¿sí? Donde este phi pues sigue siendo este mismo ángulo y para teta pues la teta que aparece en esta expresión es este ángulo teta que aparece aquí. ¿De acuerdo? Y si ustedes le calculan la norma a cada uno de estos vectores, le calculan su norma a UDR, Uθ y Uφ, se van a dar cuenta de que todos estos vectores en efecto son unitarios. Entonces, eso lo voy a poner como observación. Observación. La norma de UR es igual a la norma de Uθ y esto es igual a la norma de Uφ. Entonces esto y esto va a ser igual a 1. Entonces esto pues es muy fácil de verificarlo. Esto se los dejo a ustedes como una pequeña tareita. Y como observación 2, noten que cada uno de estos vectores también son ortogonales entre sí. Es decir, si yo hago el producto punto de UR con UFI, esto va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual al producto punto de UFI con Uθ, por ejemplo. Esto va a ser lo mismo que hacer el producto punto de Uθ con UR. Entonces, todos estos productos me van a dar un 0. Y también vamos a tener una relación entre estos vectores unitarios a través del producto vectorial, que ya lo definimos en los videos de fundamentos matemáticos. Entonces, eso sí los vamos a hacer detalladamente en este video. Entonces, a ver, vamos a ver qué sucede si nosotros hacemos el producto vectorial entre UFI con UR. Entonces, este producto vectorial, acuérdense que se calcula mediante un determinante. Entonces, en la primera fila de este determinante vamos a poner a los vectores canónicos. Y en la segunda fila hay que poner a las componentes del primer vector, que en este caso es UFI. Entonces, UFI tiene componentes menos seno, coseno y 0. Y todas ese seno y ese coseno es en phi. Menos seno en phi. Coseno en phi. Y 0. ¿Sí? Y ahora las componentes de UR serían seno de teta, coseno phi, seno de teta, seno phi, y coseno de teta. Y ese sería el determinante que habría que calcular. Y esas componentes, noten que sí, son exactamente las mismas que UR. Ahí las tenemos. Seno teta, coseno de phi, seno teta, seno de phi y coseno de teta. Entonces vamos a calcular este determinante. Entonces vamos a hacerlo por cofactores. Entonces vamos a imaginarnos que esta fila y esa columna no está. Y entonces tendríamos únicamente coseno cuadrado. Bueno, no es coseno cuadrado porque los cosenos están en distintos algunos, perdón. Entonces sería únicamente coseno phi coseno teta. Ahora nos damos con la J, ponemos un signo negativo, nos imaginamos que esto no está y entonces tendríamos menos seno de phi coseno de teta.
Perfecto. Y ahora nos vamos con la K. Aquí ya ponemos un positivo. Y nos imaginamos que esto no está. Y entonces aquí tendríamos menos seno cuadrado de phi por seno de teta menos el coseno cuadrado de phi por el seno de teta. Y como seguramente no me va a caber, bueno, menos seno cuadrado phi, seno teta, y aquí lo voy a poner abajito, menos coseno cuadrado phi, seno de teta. Y ahora pues hay que ir simplificando. Entonces, los primeros realmente no hay mucho que simplificar. Este es simplemente un coseno phi, coseno teta en la dirección y. Después esto es más coseno teta, seno de phi en la dirección de j. Y noten que nosotros aquí podríamos factorizar un menos seno de teta en la dirección de k. Y entonces en el paréntesis únicamente nos quedaría el seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi. Pero por las identidades pitagóricas ustedes ya saben que esto da 1. Entonces, este sería el resultado de mi producto vectorial. Y ahora si se fijan bien, se van a dar cuenta que esto es exactamente uteta. ¿Sí? Uteta es coseno de teta, coseno de phi. A ver, creo que ahí se pueden ver los dos. Coseno de teta, coseno de phi en la dirección y, coseno teta, seno de phi en j, menos seno de teta en k. Entonces, esto es exactamente uteta. Por lo tanto, el producto vectorial entre u phi con UR sería uteta. Perfecto. Análogamente, podríamos calcular, por ejemplo, el producto vectorial entre uteta con u phi. Y esto sería mediante otro determinante. Entonces, esto sería I, J, el K. Ahora, U teta tiene componentes coseno-coseno. Coseno-seno. Voy a hacer más para allá el K. Y tiene componente menos seno de teta. Y U phi tiene componente menos seno de phi, coseno phi y 0. Entonces, de nuevo hay que calcular este determinante. Entonces ya lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces, pondríamos primero a I. Esto se anula. Y después tendríamos menos seno coseno. Entonces simplemente seno de teta, coseno de phi. Después menos j. Y tendríamos este con este, que se anula. Y menos este con este. Entonces eso es un menos seno.
Y por último, la componente en K, que va a convenir ponerla abajito, más K. Y tendríamos coseno de teta coseno cuadrado de phi menos por este menos, ese es un más, coseno de teta, seno de phi. Y el seno de phi iría al cuadrado. Entonces, acomodamos y tendríamos el seno de teta por el coseno de phi en la dirección y más el seno de teta, seno de phi en la dirección j. Y de aquí podemos factorizar el coseno de teta en la dirección k. Y dentro del paréntesis me quedaría coseno cuadrado de phi y seno cuadrado de phi. Entonces, eso es un 1. Entonces, este es el resultado de nuestro producto vectorial. Y noten que esto coincide exactamente con UR. Por lo tanto, el producto vectorial en U teta con U phi es UR. Listo. Y exactamente de la misma manera, ustedes podrían hacer este producto cruz, el de UR con U teta. Entonces me imagino que intuyen que esto ya les va a dar U phi. Y en efecto les va a dar U phi. Entonces, esto ya no lo voy a hacer, esto ya se los dejo a ustedes como ejercicio. Pues el procedimiento es completamente análogo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Si se acuerdan, una vez que tuvimos los vectores unitarios en cilíndricas, nos convenía derivarlos, porque al hacer cinemática, al derivar la posición para conseguir la velocidad y derivar la velocidad para conseguir la aceleración, iban apareciendo las derivadas de dichos vectores unitarios. Y lo mismo va a ocurrir aquí. Entonces, nos va a convenir de una vez ir calculando las derivadas de estos tres vectores. Y bueno, eso sí lo quiero hacer, entonces. Y pues si el cálculo va a ser un poquito largo. Es sencillo porque pues son derivadas. Pero pues nada más hay que ir haciendo el cálculo con cuidado para no perderlos. Entonces, la derivada de UR respecto del tiempo. Vamos a calcular esta derivada. Entonces, para hacer esta derivada, nosotros tendremos que derivar respecto del tiempo al seno de teta por el coseno de phi, todo esto en la dirección y, al seno de teta por el seno de phi, todo esto en j, y al coseno de teta en la dirección k. Entonces, esta es la derivada de una curva. Entonces, es la suma de derivadas. Esto sería la derivada respecto del tiempo del producto de el seno de teta con el coseno de phi. Y sale de la derivada más la derivada del producto de el seno de teta con el seno de phi
en j, y la derivada del coseno, que, a ver, si nosotros tenemos un punto en el espacio y ese punto representa una partícula que se está moviendo, pues esa posición también va a cambiar. ¿Sí? Y de la misma manera en como son con las coordenadas cartesianas, que si se mueve un punto, entonces la X, la Y y la Z también empiezan a variar en el tiempo, pues aquí va a pasar lo mismo con las coordenadas esféricas. La R, la phi y la teta van a ser funciones en el tiempo. Lo que significa que si por ejemplo yo quiero derivar ese coseno, pues tendrá que derivar al coseno, sí. Sabemos que eso es menos seno de teta, pero la teta también va a ser una función del tiempo. Entonces aquí hay que multiplicar por la derivada de teta. Y esto en la dirección de k. Y si se dan cuenta, pues aquí, pues en efecto lo que tengo son las derivadas de un producto. Entonces esas convienen hacerlas con cuidado. Entonces esta derivada la voy a hacer con morado. Y esta derivada la voy a hacer con este otro color. Entonces, a ver. Derivada respecto del tiempo del seno por el coseno. Como es la derivada de un producto, recuerden que esta es la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero es la derivada de un seno, que eso es coseno, por la derivada de teta respecto del tiempo. Y el segundo sin derivar es el coseno de phi. Ok. Más el primero sin derivar, eso es un seno, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es un menos seno. Entonces este más lo voy a cambiar por un menos. Menos el seno de phi. Pero phi también es función del tiempo. Entonces aquí hay que considerar la derivada de phi respecto del tiempo. Y aquí está la primera derivada. Y ahora la segunda derivada, que vendrá siendo la derivada de el seno por el seno. Vale. Entonces, de nuevo, la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero es un coseno de teta por la derivada de teta por el seno de phi. Más el primero sin derivar, es decir, el seno de teta por la derivada del segundo. Eso es un coseno de phi por defiende teta. Digo, defiende teta. Ya esta es la segunda derivada. Entonces, si ahora yo reemplazo la expresión que tengo para la derivada de UR, tendría lo siguiente. Entonces, esto es lo que me queda de mi expresión de la derivada de UR respecto del tiempo. Ahora, pues aunque esta expresión es correcta, pues realmente no nos está diciendo mucho y pues está como que un poco larga. Entonces vamos a tratar de simplificarla y compactarla todavía más. Para eso voy a romper los corchetes que están aquí y voy a asociar todos los términos que tengan a la derivada de teta respecto del tiempo, y por otro lado voy a asociar a todos los términos que tengan a la derivada de phi respecto del tiempo, independientemente de la dirección vectorial que tengan. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría lo siguiente. Entonces,
Esta será la expresión para la derivada de UR ya reordenando, digamos poniendo juntos los términos que tengan a la derivada de teta y juntos a todos los términos que tengan a la derivada de phi. Ahora, podemos factorizar a la derivada de teta y a la derivada de phi y nos quedaría... Esto es lo que nos quedaría si factorizamos a la derivada de teta respecto de t y la derivada de phi respecto de t de los términos que los tienen como factores. Y en el segundo corchete, noten que también podríamos factorizar un seno de teta. Y esto es lo que nos quedaría. Y ahora fíjense bien que lo que tengo en el primer corchete es justamente el vector unitario uteta. Y lo que tengo en el segundo corchete es el vector unitario para phi. Por lo tanto, la derivada del vector unitario en la dirección radial es la derivada de teta respecto del tiempo en la dirección de teta más el seno de teta por la derivada de phi respecto del tiempo en la dirección uφ. Entonces esta sería la primera de nuestras derivadas y pues sí, así como ya calculamos la derivada para UDR, ahora también tendríamos que calcular la derivada de la dirección teta respecto del tiempo. Entonces, dentro de este corchete tendríamos que escribir la definición de nuestro vector u teta. Y si recuerdan, eso era el coseno de teta por el coseno de phi en la dirección de i más el coseno de teta por el seno de phi en la dirección j menos el seno de teta en la dirección de k. Utilizamos la linealidad de la derivada y entonces tendríamos la derivada del producto de estos dos cosenos en la dirección i más la derivada del producto de el coseno de teta por el seno de phi en la dirección de j. Y el seno de teta bien lo podríamos derivar de una vez. ¿Sí? Esto sería un coseno de teta. Y como teta también es función del tiempo, por d teta en dt. Esto en la dirección de k. Entonces nuevamente tenemos que hacer dos derivadas de productos. Entonces igual esta derivada la voy a hacer con morado y esta derivada la voy a hacer con rojo. Entonces empecemos con la primera, todavía me queda algo de espacio. Derivada respecto del tiempo de coseno de teta, coseno de phi. Ustedes saben que esto es el menos seno de teta por la derivada de teta respecto del tiempo por el coseno de phi más el coseno de teta y la derivada del coseno de phi es un menos seno. Entonces ese más lo voy a cambiar por un signo menos, seno de phi por d phi en d teta.
Entonces aquí tenemos a nuestra primer derivada. ¿Ok? Y ahora esta segunda derivada, la derivada del coseno, por el seno de phi. Entonces esto es un menos seno de teta por la derivada de teta respecto del tiempo, seno de phi, más el coseno de teta por el coseno de phi por la derivada de phi respecto del tiempo. Y ahí está la derivada que me faltaba. Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar estos dos resultados en la expresión que tenemos para la derivada del vector uθ. Entonces reemplazando estos resultados nos quedaría esta expresión para la derivada del vector uθ. Ahora, así como le hicimos con la derivada de UR, voy a hacer el procedimiento análogo. Voy a romper los paréntesis, voy a asociar los términos que tengan a la derivada de teta respecto del tiempo y a los términos que tengan la derivada de phi respecto del tiempo. Después voy a factorizar a las derivadas y voy a llegar a una expresión más compacta. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, aquí ya están todas las cuentas. Como les dije, pues primero rompí los paréntesis distribuyendo los vectores I y J. Y después asocié los términos que tenían a la derivada de teta y a la derivada de phi. Hice las asociaciones y después aquí factoricé menos la derivada de teta. Y aquí factoricé el coseno de teta por la derivada de phi. Y si se dan cuenta, lo que tengo en el primer corchete es justamente el vector unitario UR. Es el seno de teta, coseno de phi en I, y seno de teta, seno de phi en J, y el coseno de teta en K. Entonces esto es UR, después más coseno de teta de phi en d teta, y esto es el vector unitario en phi. Entonces, por lo tanto, la derivada del vector unitario en teta sería menos la derivada de teta respecto del tiempo por UR más coseno de teta por la derivada de phi en dt por el vector unitario en la dirección de phi. Pues ya tenemos dos de nuestras derivadas y nos estaría faltando una, pero pues esa ya se las dejo a ustedes de tarea. Entonces de tarea, ustedes échense la derivada de el vector unitario UFI respecto del tiempo. Entonces les doy el resultado para que sepan a qué es lo que tienen que llegar. Ustedes tienen que llegar a que esto es menos la derivada de phi respecto del tiempo por el seno de teta en la dirección UR más el coseno
de θ en la dirección uθ. Sí, entonces ustedes demuestren esto de aquí. Bien, entonces ahora ya con todas las derivadas de nuestros vectores unitarios, aquí está la derivada del vector unitario UR, aquí está la derivada de nuestro vector θ, y aquí está la derivada de nuestro vector phi. Entonces, ahora vamos a aplicar todo esto para desarrollar la cinemática en coordenadas esféricas, es decir, poder dar la posición, velocidad y aceleración en estas coordenadas. Entonces, la posición en esféricas es simplemente esto: R de t igual a la magnitud de nuestro vector en la dirección radial. Así de sencilla es la posición en coordenadas esféricas. Entonces, recuerdan que la R mayúscula sin palito arriba es este largo de aquí, ¿sí? Y pues el vector UR pues es en esta dirección, solo que en magnitud 1. Bien. Sabemos que la velocidad sería la derivada de este R respecto del tiempo. Es decir, tendríamos que derivar respecto del tiempo a la magnitud R, que esta también va a ser una función del tiempo, y a nuestro vector unitario UR. Esto es la derivada de un producto. Entonces tendríamos la derivada de la magnitud respecto del tiempo en la dirección radial más la magnitud del vector sin derivar, bueno, la coordenada radial, por así decirlo, por la derivada del vector radial. Pero nosotros ya sabemos cuál es la derivada del vector radial. Entonces, esto sería la derivada del radio en la dirección radial más el radio, y aquí por la derivada del vector radial, recuerden que era la derivada de θ respecto del tiempo en la dirección de θ más seno de θ por la derivada de phi en la misma dirección de phi. Entonces lo único que hay que hacer es terminar de distribuir y esta sería nuestra velocidad en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Simplemente sería la derivada del radio respecto al tiempo en la misma dirección radial, más el producto del radio por la derivada de θ en la dirección de θ, más, aquí me faltó un R, más R veces el seno de θ por el cambio en phi, la derivada de phi respecto del tiempo en la dirección de phi. Entonces, esta sería nuestra velocidad. Cuando ustedes calculen el lagrangiano de algún sistema cuyas coordenadas generalizadas resulten ser las esféricas, ustedes van a necesitar de la magnitud de la velocidad al cuadrado.
Entonces recuerden que la magnitud de un vector al cuadrado siempre es el vector producto punto consigo mismo. Entonces nosotros tendríamos que hacer el producto punto de esto consigo mismo. Sin embargo, estos vectores unitarios, esos son ortogonales entre sí. Entonces, la magnitud de la velocidad al cuadrado va a ser la derivada de r respecto del tiempo al cuadrado más r de t al cuadrado por la derivada de θ respecto del tiempo al cuadrado más el seno cuadrado de θ por la derivada de phi respecto del tiempo al cuadrado. Entonces, esta va a ser la magnitud de su velocidad al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado de la derivada de r respecto del tiempo más el cuadrado de r por la suma del cuadrado de la derivada de θ respecto del tiempo más el seno cuadrado más el cuadrado de la derivada de phi respecto del tiempo. Bien, entonces ya tenemos nuestra velocidad y nuestra velocidad al cuadrado. Nos falta la aceleración. Y este va a ser el término más como más engorroso, porque por definición ustedes saben que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pero nuestra velocidad es todo esto. Entonces aquí vamos a tener que derivar un producto. Aquí vamos a tener que derivar un producto de 3 factores. Y aquí vamos a tener que derivar un producto de 4 factores. Entonces, si sale, simplemente pues hay que aguantar la cuenta. Y ya pues hay que hacerla con cuidado para no perdernos. Entonces esto sería la derivada respecto del tiempo de la derivada de r respecto del tiempo por la dirección UR más r por la derivada de θ respecto del tiempo en la dirección de Uθ más r seno de phi, no, seno de θ, perdón, por la derivada de phi respecto del tiempo en la dirección u phi. Entonces, esto es lo que hay que derivar. Voy a aplicar la linealidad de la derivada. Entonces, la derivada respecto del tiempo de la derivada de r respecto del tiempo en la dirección UR más la derivada respecto del tiempo de r por la derivada de θ respecto de t en la dirección de θ más la derivada respecto del tiempo de r seno de θ de phi en de θ por u phi. Entonces ahora hay que hacer con cuidado estas derivadas. Esto lo voy a hacer con morado. Esto lo voy a hacer con rojo. Y esta la voy a hacer con con este azul que creo que sí se distingue. Entonces empecemos. Entonces esta primera derivada sería la segunda derivada del radio respecto del tiempo en la dirección UR más la derivada del radio respecto del tiempo por la derivada
de UR respecto del tiempo. Pero nosotros ya sabemos cuál es la derivada de UR. Entonces, esto sería la segunda derivada del radio respecto del tiempo por la dirección UR más la derivada del radio respecto del tiempo. Y recuerden que la derivada de UR era la derivada de teta respecto del tiempo por la dirección Uθ más la derivada de phi respecto del tiempo por el seno de teta por la dirección Uφ. Entonces, aquí ya se terminó nuestra primer derivada. Pues ahora nada más hay que terminar de hacer la distributiva, ¿no? Esta es la segunda derivada del radio respecto del tiempo en la dirección UR más la primera derivada del radio respecto del tiempo por la derivada de teta respecto del tiempo en Uθ más la derivada del radio respecto del tiempo por la derivada de phi respecto del tiempo por el seno de teta en la dirección de Uφ. Entonces, esta sería el primer término de nuestra aceleración. Ok. Entonces, ahora con rojo voy a hacer la derivada respecto del tiempo de R de teta en dt y voy a asociar estos dos por la dirección Uθ. Entonces, esto sería la derivada de R por dθ en dt. Todo esto en la dirección Uθ. Más R por la derivada de teta respecto del tiempo por la derivada de Uθ respecto del tiempo. Ahora, hay que hacer la derivada de este producto, que sería la derivada de R respecto del tiempo por la derivada de teta respecto del tiempo más R de t por la segunda derivada de teta respecto del tiempo. Todo esto se mantiene en la dirección Uθ más R de t de teta en dt. Y ahora hay que derivar Uθ, pero eso ya lo hicimos. Entonces, si se acuerdan, la derivada de esto era menos la derivada de teta respecto del tiempo por en la dirección UR más la derivada de phi respecto del tiempo por el coseno de teta. Y todo eso iba en la dirección de phi. Entonces podemos terminar de distribuir. Eso sería la derivada del radio respecto del tiempo por la derivada de teta respecto del tiempo en la dirección Uθ más el radio en función del tiempo por la derivada de teta respecto al tiempo, segunda derivada en dirección Uθ menos R en función del tiempo por la derivada de teta respecto del tiempo al cuadrado más R de t. Y creo que esto yo ya lo voy a poner abajito. Más
r de t por la derivada de teta respecto de t por la derivada de phi respecto de t por el coseno de teta y todo esto en la dirección phi. Entonces, esto sería el resultado de nuestra segunda derivada. Vale, estaba revisando el resultado y me di cuenta que aquí me había faltado poner un UDR, pero fuera de eso la cuenta pues es correcta. Entonces esto es nuestra segunda derivada y pues ahora hay que echarnos la derivada de ahí, que va a ser la que más tiempo nos puede tomar. Entonces en esta derivada lo que hice fue asociar los primeros dos términos con los últimos dos términos. Entonces aquí está, ¿no? La derivada de r por seno por la derivada de phi respecto al tiempo por phi más r seno por la derivada de estos dos. Y ahora, pues hay que, como les dije, pues hay que aguantar la cuenta, ¿no? Esto sería la derivada de r respecto del tiempo por el seno de teta más r por la derivada del seno, que es el coseno de teta, y como teta también es función del tiempo, pues hay que multiplicar aquí por la derivada de teta. Y sí, todo esto va multiplicado por la derivada de phi respecto del tiempo por u phi. Ok, y lo demás yo creo que lo voy a poner abajo. Entonces después va r seno de teta. Y esto se tendrá que multiplicar por la segunda derivada de phi respecto del tiempo por u phi sin derivar más la derivada de phi respecto del tiempo por la derivada de u phi respecto del tiempo. Y continuamos con esto. Esta es la derivada de r respecto del tiempo por la derivada de phi respecto del tiempo por el seno de teta por u phi. Ok. De r seno. Ok. Sí, dr en dt por d phi en dt por el seno en la dirección de phi. Y después más r coseno de teta por el ese es un de teta, sí, entonces esto es por de teta en dt por de phi en dt y esto otra vez en la dirección de phi y lo que sigue lo voy a poner abajo más r seno de teta por la segunda derivada de phi respecto del tiempo por u phi más r seno de teta por la derivada de phi respecto del tiempo. Y ahora hay que derivar a menos a la dirección de phi. Entonces esa derivada es la que ustedes tienen que hacer y les tiene que dar menos de phi en dt. Entonces ese signo menos es el que voy a poner de este lado. Menos de phi en dt por el seno de teta en la dirección de UR
y después menos otra vez r seno por d phi en d teta por el coseno de teta en la dirección de u teta. Y me di cuenta que este de phi en dt va al cuadrado. Entonces, por eso les digo que hay que hacer las cuentas con cuidado para que no se nos vaya perdiendo nada. Pero sí, esta sería la tercera derivada que tendríamos. Entonces, lo que sigue, lo que tendrán que hacer ahora ustedes en su cuaderno sería esta expresión de morado, sustituirla por esto. Esta última expresión en rojo, sustituirla por esto. Y la última expresión que tuvimos, que sacamos aquí, toda esta expresión, reemplazarla justo aquí. Entonces, como les dije, pues es una cuenta bastante larga. Entonces, yo ya hice eso. Y después lo que ustedes tienen que hacer es asociar en todos los términos que tengan a UR y todos los términos en un corchete, después todos los términos que tengan a U teta y después todos los términos que tengan a U phi. Y esa sería la expresión final de nuestra aceleración. Entonces, yo ya hice eso y entonces la expresión la expresión final de nuestra aceleración sería esta. Entonces, esta sería la expresión final para nuestra aceleración. Esto es a lo que tendrán que llegar. Entonces, como pueden ver, sigue siendo una expresión bastante larga, pero de verdad sí hay algunas simplificaciones. Entonces, repito, lo que ustedes tienen que hacer es sustituir esta expresión larga de morado aquí, sustituir esta expresión larga de rojo aquí y sustituir la expresión larga de azul en la última derivada y ver si se les pueden simplificar algunas cosas a partir de ahí, pero me parece que no. En donde sí se simplifican cosas es cuando juntan todos los términos que tiene UR y juntan todos los términos que tiene UTeta y juntan todos los términos que tienen UFI. Ahí sí se les pueden empezar a simplificar algunas cosillas y a lo que tienen que llegar es a esto de aquí. Entonces en la componente radial tenemos la segunda derivada del radio respecto del tiempo, menos el radio por el cuadrado de la derivada de teta, menos r seno cuadrado por el cuadrado de la derivada de phi. En la componente teta tenemos el doble producto de la derivada del radio por la derivada de teta, más el radio por la segunda derivada de teta, menos el radio por el cuadrado de la derivada de phi por seno por coseno. Y aquí tenemos el doble producto de la derivada del radio por la derivada de phi por seno, más r por la segunda derivada de phi por seno, más el doble producto de el radio por la derivada de teta por la derivada de phi por el coseno. Entonces es una expresión pues sí, sé que no es muy amigable, las cuentas tampoco son tan amigables, pero yo de verdad sí les recomiendo que las hagan, porque también una de las cosas a las que se van a tener que acostumbrar en mecánica analítica, pues es hacer cuentas, hacer cuentas largas. En los ejercicios de Lagrange aparecen muchas derivadas, aparecen muchas cuentas y pues ustedes las tienen que hacer. Entonces hay que acostumbrarnos a trabajar con cuentas. Y también porque puede que yo les pida este procedimiento en alguna de las tareas. Y entonces si yo se los llego a pedir en alguna tarea, pues así ya lo tienen. Guiño, guiño.
Entonces, pues bueno, de todas maneras, si alguien intenta el procedimiento y se atora en algo, pues me pueden preguntar y no pasa nada. Pero de verdad inténtenlo. Entonces, esto sería todo por este video. En los siguientes videos ya vamos a ver sistemas de partículas. De todas maneras, si hay alguna duda, pues me pueden escribir al correo. Buenas noches.